Ok, estamos en la parte C. Todavía queda una parte para completar esta sección de bautismo y nuevo nacimiento. Ok, bien. Ya hemos visto hasta este punto el énfasis que el Nuevo Testamento le da a lo que es la persona que está en el agua junto con la persona que se va a bautizar. No mucha, la verdad. No le da mucha énfasis a ello. Vimos a Felipe bautizando, no era ni anciano. Vimos que Pablo no le daba más importancia a compartir la palabra del Evangelio que al mecanismo de él mojarse dentro del agua. ¿Ok? Jesús mismo, que bautiza, pero bautiza con el Espíritu Santo, dejaba que sus discípulos lo hicieran. Y en muchas otras referencias, simplemente se indica como que y la gente fue bautizada, no poniendo un énfasis a quién fue los que le ayudaron a sumergirse en el agua para levantarlos de vuelta. ¿Ok? Bien, ahora vamos a expresar más el concepto de la segunda pregunta en esta presentación 9, que es ¿qué debes saber o qué cualifica a una persona para ser bautizada? Bien, quiero que entiendan lo que Pablo nos enseña acerca del bautismo. O no sabes, dice en Romanos 6, o no sabéis ustedes, no saben ustedes, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en una nueva vida. ¿Ok? Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. De hecho, un lenguaje que se usa mucho en el bautismo es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Eres como un bebé en Cristo. ¿Ok? Es como que has nacido nuevamente. Has nacido nuevamente. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la muerte de Jesús? La muerte en la cruz. Cuando Cristo muere, muere como sustitución nuestra. En realidad la muerte que Cristo está muriendo es nuestra muerte. Por eso tenemos que pensar que cuando a nosotros se nos está explicando el ministerio y el significado de la vida de Cristo, muerte y resurrección, lo que el regalo de Dios es precisamente ese, que a través de Cristo Él muere nuestra muerte. Nuestros pecados que hemos hecho porque no le conocíamos y porque no queríamos saber nada de él, esos pecados son puestos sobre él. La carga de ese pecado, porque el pecado paga con muerte, la paga del pecado es muerte, ese mismo pecado paga con muerte a Cristo en lugar de a nosotros. Ese es el regalo de Dios. Es el camino de escape de este mundo al que no hemos elegido nacer. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad de elegir vida eterna. Porque la vida eterna es por elección. Nacer en este mundo no es por elección, pero la vida eterna sí. Ahora, cuando a nosotros se nos explica que Jesús ha muerto por nosotros y nosotros identificamos que el que está muriendo en realidad sí es Cristo, pero es como que nosotros hubiéramos muerto en Cristo. Como que nosotros hubiésemos sido enterrados en Cristo. Entonces el camino de la resurrección también es nuestra. Y como de la misma manera que Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. Bien. Ese concepto es un concepto espiritual, no es un concepto físico. No es que yo me vaya a ser crucificado en una cruz, sino es una percepción espiritual de ese concepto, de ese sacrificio. Y al pasar por ello, cuando somos resucitados, en ese proceso de bautismo, cuando somos resucitados, andamos en una nueva vida. Pues tiene sentido. Un bebé comienza a dar sus primeros pasos y comienza en una nueva vida. Pablo lo describe de otra manera, pero similar, en Galatas 2:20. Y dice lo siguiente: con Cristo he sido crucificado. O sea, con Cristo he sido bautizado, he sido bautizado en su muerte.
Con Cristo he sido crucificado. He sido inmerso en Él. La experiencia de Cristo es mía. La experiencia de Cristo es mía, pero no solo su muerte, que yo muero con Él, sino su resurrección, que yo resucito con Él. Y ya no soy yo quien vive, dice Pablo, sino que Cristo ahora vive en mí, a través de su Espíritu. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando yo veo a la cruz, yo veo el amor de Dios, Cristo entregándose por mí. El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4 es el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. No es el pecado que te lleva al arrepentimiento. El pecado nunca te lleva al arrepentimiento. El pecado te aleja de Dios. El pecado te hace esconder detrás de una higuera. El pecado te aleja de Dios. Es la bondad de Dios que te acerca a Dios. Y eso es manifestado en la cruz. Que me amó y se entregó por mí mismo. Y cuando yo me doy cuenta de lo que ha ocurrido y lo tomo como mío, tomo esa experiencia como mía, esa experiencia es mía, yo en Cristo he sido muerto, yo en Cristo he sido resucitado, estoy siendo puesto en Cristo, estoy siendo bautizado en Cristo. Aquellos que han sido bautizados en Cristo se han puesto a Cristo. Ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. He sido bautizado en Cristo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ese es el bautismo a través del Espíritu. Ahora, fíjate los ejemplos que están en la Biblia. Mateo 28, Jesús nos dice lo siguiente: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo las hacemos? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándoles en el concepto de la cruz, la revelación del amor de Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios ha venido a perdonar tus pecados, que en tu iniquidad te visita. Y cuando yo acepto y me doy cuenta que Dios no es mi enemigo, que Él en realidad es el que me está tratando de sacar de las manos del enemigo, y me entrego a sus brazos y digo, sálvame, y el Señor dice, mira la cruz, es el camino de salvación, y yo lo acepto. Y yo pongo mis pecados y rompo en lágrimas y todos los pecados opuestos ahí. En ese momento estoy siendo bautizado por el Espíritu. Porque es el Espíritu el que me lleva a ese punto. Y acepto la salvación de Cristo. Y acepto la promesa de Cristo. Y luego dice lo siguiente, mira, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Claro, tiene sentido. Porque ¿cuántos bebés tú conoces que nacen sabiendo? Ninguno. No hay bebé que nazca sabiendo. Nosotros entonces, después de ese bautismo al que hemos llegado a través del Espíritu por ver la cruz, cuando vemos la cruz, lo que la cruz significa en mi vida es la puerta de escape de este mundo que se está hundiendo. Cuando yo lo acepto y digo, pero esto es para mí, esto es así, ¿lo puedo aceptar? ¡Claro! Y yo lo acepto. Ese compromiso de aceptarlo ha sido la revelación del amor de Dios en mi vida, que me amó y se dio por mí. En ese momento estoy siendo bautizado por el Espíritu. En ese momento estoy siendo bautizado por el Espíritu. El Señor me está poniendo a Cristo. Todos aquellos que han sido bautizados en Cristo han sido puestos Cristo. Cristo ha sido puesto en ellos. Y luego enseñar todas las cosas. ¿Cómo nos dice Pablo? ¿Cómo nos lo decía en la anterior? Asimismo, ya no vivo ahora para mí mismo, vivo para el Hijo de Dios. ¿Cómo lo decía anteriormente? Así también nosotros andemos en la vida nueva, en la novedad de la vida. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay gente que piensa lo siguiente, que una persona tiene que andar en la vida nueva y cuando haya andado en la vida nueva suficiente, entonces ahí se puede bautizar con agua.
Cuando una persona sepa todo lo que tiene que saber, todas las doctrinas que tiene que saber y ya puede vivir en la vida nueva, y ya lleve unos meses, 6, 7 meses en la vida nueva, y ya sabe lo que tiene que saber y todas las doctrinas que tiene que saber, etc., ahí le bautizamos. Estamos locos. ¿Dónde hay niño que nazca sabiendo? Lo que la persona tiene que saber es acerca de la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo el que te hace crucificarte con Cristo, aceptar el regalo de salvación, poner tus pecados sobre Él y ponerte a Cristo sobre ti. La experiencia de Cristo. Ahora ya no eres tú el que vive, es Cristo que vive por ti. Y Él estará contigo a través de su Espíritu hasta el final. Dándote la fuerza, levantándote cuando te caigas y dándote la fuerza para no caer. Porque es el mismo Dios el que es capaz de que no caigas y el mismo Dios que es capaz de levantarte cuando lo haces. Es el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Hagan discípulos de todas las naciones. ¿De qué manera? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Díganles quién soy yo. Que estoy por ellos, que les he dado salvación. Y luego enséñales a caminar por los caminos que yo caminaba, que eran caminos de luz, amando a sus hermanos, no entrando en disputas, siendo luz dentro y siendo luz fuera. Es bien simple. Fíjate, en Juan 16 dice lo siguiente: pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes quién me convence a mí de pecado? Es el Espíritu Santo a través de mostrarme cuán bueno Dios es. Romanos 2:4. El amor de Dios me lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que me muestra a través de las palabras de alguien que viene a contarme de Jesús que Dios es bueno. Que puedo ponerme de justicia porque la justicia de Dios ha sido la justicia de Dios ha sido manifestada en la cruz de Jesús. Porque el pecado ha pagado con muerte. Pero no sobre mí, sobre Él, porque Él ha elegido morir por mí. Y el juicio, porque el juicio ha sido puesto en la cruz en lugar de puesto sobre mí. Y de pecado, justicia y juicio para aquellos que no lo acepten. Que le tendrán que sufrir ellos mismos, porque el príncipe de este mundo así lo ha determinado con sus artimañas. Bien, antes de ascender al cielo, Jesús dice esto a los discípulos: porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y llega Pentecostés. Y se perdona los unos a los otros. Pero ahora hay un elemento que antes no tenían. ¿Qué elemento es el que tienen ahora en el día de Pentecostés? La cruz. El perdón de los pecados. La cruz. El sacrificio por todos los pecados de ellos. Y confiesan sus pecados los unos a los otros y están orando y dando gracias a Dios y alabando, etc. Y cuando entienden que están perdonando los unos a los otros porque han entendido que Dios les ha perdonado a ellos, reciben el Espíritu Santo en abundancia. Están bautizados por el Espíritu. Ahora, os voy a poner un número de ejemplos para que veáis en qué forma y de qué manera se debe conocer, cuánto se debe conocer y dónde entra el aspecto del agua. Porque aquí todo el debate que se crea en el cristianismo es quién tiene que entrar en el agua a bautizar. Y le hemos dado al agua una importancia que el Nuevo Testamento no se la da. Y la hemos cambiado de lugar al lugar donde la pone el agua el Nuevo Testamento. Porque hay un bautismo de agua, es evidente. Hay un bautismo de agua, pero le hemos dado un énfasis totalmente equivocado, un énfasis que no le da el Nuevo Testamento. Fíjase. El primer ejemplo que es en el libro de Hechos. Es el primer discurso de Pedro. Ahí tienes la referencia en el capítulo 2, del 14 al 42. No vamos a leer todos esos versículos y no te los voy a poner en la pantalla, te los voy a leer. Voy a leer una muestra de esos versículos. Ahí te los dejo para que luego tú abras tu Biblia y los estudies, ¿ok? Recuerda, nunca tomes la palabra de nadie como buena. Siempre certifícalo con 2 o 3 testigos, ¿ok?
El Señor no da revelación simplemente a una persona. Pedro, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, ahora les dice a todos aquellos que estaban en Jerusalén, todos judíos, en Jerusalén, les dice lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente, varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o en la tumba, y ni su carne vio corrupción. A este Jesucristo, Dios de lo cual todos nosotros somos testigos, resucitó. Está hablando de Cristo. Así que exaltándolo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué acaba de predicar Pedro? A Cristo. Cristo crucificado, ministerio, crucificación y resurrección de Cristo. El propósito de la venida de Cristo, el regalo de Dios. Fíjate cuál es la reacción de la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios. Romanos 2:4. La bondad de Dios. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas que recibieron y que les cualificó para ser bautizados. El aceptar la salvación a través de Jesucristo. El entender la misión de Cristo y esa cruz. Eso, el aceptarlo en sus corazones. El poner sus pecados sobre esa cruz. El ser salvos a través de esa cruz les cualifica para ser bautizados. Ok, segundo ejemplo. Hechos 8, 26 y 40. Hemos hecho anteriormente una referencia al eunuco y a Felipe, pero ahora quiero detallar otro detalle. En el libro de Hechos 26, 40. Hechos 26, 40. 26-40, pero voy a reducir la historia, simplemente voy a coger la anécdota principal. El versículo 30 dice, acudió versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Este es Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y le enseñase y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
¿Sabes de dónde está leyendo? Está leyendo Isaías 53, la promesa del Cordero de Dios que va a venir a quitar el pecado del mundo. Eso es lo que está leyendo este eunuco. En versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, utilizó, digamos, eso para empezar con la conversación, le anunció el evangelio de Jesús, la salvación a través de la cruz. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Qué le cualifica a ese eunuco para ser bautizado? El aceptar la salvación de Jesús. Pero entiende una cosa, antes de ser bautizado con agua, esa persona está siendo bautizada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos lleva a arrepentimiento, es el Espíritu el que nos muestra nuestro pecado, es el Espíritu que nos muestra la justicia de Dios. Es la vida de Jesús, la muerte y resurrección, presentada en el regalo que es para nosotros y aceptado por la persona. Cuando esa persona dice sí, esa persona está siendo llenada por el Espíritu Santo. Y para certificarlo, aquí hay agua. Lo certificamos con agua. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidarse de cosas. Tiende a tener amnesia. Y necesitamos como una especie de altar de recordatorio. Y el bautismo de agua es un símbolo de una realidad. Y le hemos puesto más peso al símbolo que a la realidad. La realidad es que Dios ha salvado al eunuco porque el trabajo del Espíritu Santo, a través de las palabras usadas por un hombre llamado Felipe, le ha mostrado a Cristo el regalo, las buenas nuevas. El eunuco lo ha aceptado, es bautizado con el Espíritu Santo, está puesto en Cristo, ha aceptado que Cristo ha muerto por él, ha aceptado que ha muerto por sus pecados y ha aceptado que ahora vive en una vida nueva y lo certifica con un símbolo. El símbolo del agua. Es un símbolo. Es el símbolo del agua, de que hemos sido ahora limpiados. Y eso ayuda a la mente humana a recordar. Pero nunca pongas el símbolo por encima de la realidad. El símbolo no certifica la realidad. Es la realidad la que certifica y da valía al símbolo. Ok, entonces hemos visto lo siguiente. ¿De qué manera está haciendo discípulos entre Pedro y en este caso Felipe? ¿Está haciendo discípulos de qué manera? Bautizándolos y enseñándolos. Dices, ¿cómo lo enseñó a Felipe al eunuco? ¿Qué tiene el eunuco? El libro de Isaías. Tiene el libro de Isaías. Quiero mostrarte algo. Cuando el eunuco sigue avanzando, sabemos que tiene el libro de Isaías. Ha leído Isaías 53. Luego Isaías 54. Luego Isaías 55. Te voy a mostrar algo increíble. Ahí va el eunuco de camino a Etiopía. Y ahora sabemos que tiene el libro. Y en Isaías 56 quiero que te fijes algo. Dice Isaías 56:1. Así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el eunuco se dice, día de reposo, pero eso no es simplemente judío. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. ¡Wow! ¿Te imaginas ese eunuco ahora leyendo? ¿Cree que le está hablando Dios directamente a través de su palabra? Que dígale eunuco. Que no dígale eunuco, perdón. Yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis sábados y escojan lo que yo quiero
y abracen mi pacto. ¡Wow! Fíjate, el Señor, para el tiempo en que llegue a Etiopía, ya le ha mostrado el sábado como día de reposo. ¡Qué curioso! Porque el Señor lo que comienza, lo acaba. Y Él es el que está comenzando algo en una vida nueva. Y Él lo cumplirá. Ahora, otro ejemplo rapidito. De hecho, vamos a seguir este ejemplo en el siguiente vídeo. Os había dicho que iba a ser hasta el D, pero os voy a dar este ejemplo en el siguiente vídeo, porque si no se va a hacer muy largo.